sobre los colegios privados. Y nos vamos a la sala Carlos Torres y Torres Lara, sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el congresista César Segura. Se va a sustentar los proyectos de informe final de las denuncias constitucionales contra exmiembros del Tribunal Constitucional, contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarri. Eso va a estar a cargo del congresista Juan Cheput, y también las denuncias contra el exfiscal Pablo Sánchez. Tenemos que dar pase ya a la sala Carlos Torres y Torres Lara. Pablo Sánchez Velarde, mediante oficio número 360-2018-2019, se desistió de su denuncia. En dicho contexto, la presidencia dio respuesta al documento indicando al congresista Salaverry que su solicitud fue tramitada y dada cuenta en la sexta sesión ordinaria de la subcomisión realizada el 11 de marzo del presente año. La presidencia informa igualmente que los congresistas Milagros Takayama Jiménez y Juan Cheput Mur, delegados de las denuncias constitucionales 266 y 243, 248, 270, 285, 288 acumuladas respectivamente, presentaron sus respectivos informes finales dentro del plazo reglamentario. La presidencia da el uso de la palabra al congresista Juan Cheput para una solicitud. Sí. Señor presidente, muchas gracias. En relación a la denuncia que acaba de plantear la doctora Zoraida Ábalos, al tratarse de un tema de interés público y siendo conscientes que el artículo 89 en su inciso M señala de que las denuncias que podrían estar sujetas al mismo hecho que ya se hubiera mandado al archivo tendrían que verse en la próxima legislatura. Sin embargo, yo creo que al ser una denuncia de interés público, bien podría ingresar en el trámite de las calificaciones. Creo que en anterior oportunidad este pleno ha tomado ese tipo de decisiones y por lo tanto creo que en el mismo sentido, al ser sumamente importante, ya que el día de hoy vamos a ver un conjunto de denuncias acumuladas contra el doctor Pedro Chávarri, bien podría darse la prioridad del caso, pues se trata de un asunto de interés público, que dicho sea de paso, está mellando la imagen de la Fiscalía del Ministerio Público. Por lo tanto, considero que para evitar dilataciones y que esto se convierta en una suerte de agonía de una institución tutelar de la República, se procede a evaluar en este pleno la pertinencia de que ingrese a ser calificada por nuestro equipo técnico. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Marco Arana y le damos la bienvenida al congresista García Belaunde. Gracias, presidente. Buenas tardes. En el mismo sentido que ha planteado el congresista Juan Cheput, con algunos adicionales, presidente, desde la bancada del Frente Amplio pensamos que es importante que, así como tomamos un acuerdo anterior de que se priorizaran las acusaciones que venían del Ministerio Público, y hubo un conjunto de argumentos de miembros de esta subcomisión, debiera priorizarse la calificación de la acusación constitucional que ha presentado la fiscal Ábalos, con el elemento además, presidente, de que esa calificación permitiría saber que, habiendo, por lo menos en el conocimiento que tenemos del informe que nos ha enviado, hechos similares, pero algún otro que no necesariamente podría haber sido incluidos en el informe del congresista ponente, el congresista Cheput, sería muy importante que tomáramos esa decisión, presidente. Habida cuenta, por lo demás, de que de no hacerlo, uno de los inconvenientes que podríamos tener es que efectivamente no solo se prolongue un caso tan preocupante para toda la nación, sino que además pudiera incluirse en algunas contradicciones luego en acusaciones que recaerían en que el trabajo que seriamente ha hecho el congresista Cheput en el informe que nos presenta hoy día pudiera incluso verse mellado por la falta de no acudir y no acoger elementos nuevos en la calificación que podría darse. Y por eso, presidente, respaldar que se pueda aprobar hoy día la calificación del informe de la acusación de la fiscal Ábalos. Gracias, presidente. Congresista César Vázquez. Gracias, presidente. Bueno, creo que tenemos una agenda hoy clara, ¿no? Y debemos empezar. En cuanto al pedido que se acaba de hacer, obviamente no podemos dejarnos llevar solo por el tema coyuntural o por la presión mediática. Yo creo que tenemos un reglamento
que hay que cumplir. El reglamento claramente dice pues que se tiene que cumplir 2 preceptos para poder reaperturar un tema o una denuncia constitucional, ¿no? Primero, que tendría que ser un nuevo periodo legislativo, y segundo, que tendría que tener nuevos hechos. Con respecto a lo que ha dicho el colega Arana, simplemente decir que no se ajusta a la verdad, porque lo que se va a debatir hoy son denuncias constitucionales totalmente distintas, por hechos totalmente distintos al deslacrado, que es la razón por la que se ha hecho la nueva denuncia constitucional de la fiscal Ábalos. Creo que no por tanto levantarse más temprano hacemos que amanezca más temprano, ¿no? La verdad, yo lo que quiero es que se cumpla el reglamento, presidente, porque si no, más bien estaríamos dando pie para que el denunciado luego acuda al Tribunal Constitucional y se termine beneficiándose, ¿no? Yo creo que lo que queremos, la búsqueda de la verdad, debemos trabajar con objetividad. Además, hay un informe que a mi parecer es, la verdad, contundente, bien hecho, bien elaborado, que hoy se va a votar y se va a debatir, que es hecho por el congresista Cheput, que si nos ajustamos realmente a la contundencia de este informe, ya el fiscal supremo Chávarri creo que quedaría prácticamente, si se aprueba esto, desaforado ya, y la otra denuncia puede esperar tranquilamente, no la vamos a anular, que se haga, porque es mucho más grave obviamente, pero que se haga cumpliendo el reglamento para no terminar después beneficiándolo al denunciado. Gracias, presidente. No habiendo otro, ha pedido el uso de la palabra al congresista Karina Beteta. Tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, los colegas pueden tener válidamente su posición, seguramente muchos se han adelantado opiniones, y también tenemos claros que si aquí no votas como ellos piensan, simplemente son blindadores y todas las portadas del día siguiente. Pero los que trabajamos por convicción, trabajamos para vivir tranquilo con nuestra conciencia, quien habla no tiene temor a las portadas que puedan sacar incriminando mentiras. Sin embargo, creo todos merecemos aplicar lo que diga y lo que dice expresamente el reglamento. Lamento que algunos colegas que tienen posiciones diferentes, cuando se trata de mis amigos, ahí tengo que excluir a una persona para que no se pueda convertir en organización criminal. Y me refiero claramente a las chalinas verdes. Ahí sí, no. Hay que excluir a todos los demás para que no se configure un delito de crimen organizado. Pero cuando hay una autoridad que ha dicho que efectivamente hay pruebas que incriminen que estas chalinas verdes, que han tenido más de un año encarpetadas los documentos, no se dice nada. Pero más allá de las posiciones personales, de lo que le gusta o no le gusta a los colegas congresistas, hay un reglamento. Y bien claro, ¿qué dice el reglamento? Por ejemplo, que está señalado, ¿no?, en el artículo 89. Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. Yo creo que no podamos en este momento perturbar ya un procedimiento que ya se ha iniciado. Incluso estamos hoy con un informe que propone, ¿no?, el congresista delegado para que se pueda analizar ese informe. Entonces, creo no hay razón de enturbiar un procedimiento donde se ha respetado el debido proceso, donde la parte denunciada han venido a exponer sus denuncias y el denunciado igual a absolver sus denuncias por las cuales se ha escuchado ampliamente. Entonces, ahora en esta etapa, pretender, digamos, admitir, burlando lo que dice el reglamento, la verdad que eso no estoy de acuerdo, señor presidente.
Ya faltan 3 meses, creo, escasamente, para que se pueda muy bien, válidamente, procesar cualquier denuncia que hayan sido archivadas y podrán nuevamente ser analizadas. Pero lo otro simplemente no tiene sentido. Yo he escuchado, y por eso me sorprende la posición del planteamiento del colega Cheput, porque él siempre ha sido defensor del reglamento y defensor de la Constitución. Entonces ahora el planteamiento que está haciendo significa que tendríamos que volver a foja cero, porque tendríamos que acumular según la visión que ellos tienen. Entonces también darle un trámite nuevamente a ese procedimiento que tengamos nosotros. Entonces, ¿dónde está el reglamento? Si el reglamento dice que tiene que esperar una vez que ha sido archivado una legislatura, entonces ya está en julio para que pueda calificar esa denuncia. La verdad, presidente, no me parece correcto jurídicamente y que no está amparado en el reglamento. De lo contrario, si no les gusta a los colegas como está estipulado en el reglamento, tienen la libertad de presentar un proyecto de ley, modificarlos y con eso hacer lo que consideran pertinente. Pero mientras está vigente este reglamento, no nos permite, por un impedimento reglamentario, no porque nosotros no querramos verlo, simplemente es porque hay un requisito que señala en el reglamento cuándo es viable o no para que podamos atender una denuncia constitucional, y una denuncia constitucional que ha sido tramitada en un mismo periodo legislativo no puede volver a verse si es que ha sido archivado. Tendría que esperar para que pueda ser presentado nuevamente en julio. Eso es lo que puedo manifestar en este sentido, señor presidente. Creo muy bien podemos nosotros avanzar con los informes que ya han presentado para que entremos al debate de los informes finales, porque también tenemos una audiencia a la cual usted ha convocado. Gracias. Gracias, colega congresista. Damos la bienvenida al congresista Javier Velázquez Quesquén y por alusión damos la palabra al congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. No se está pidiendo acumular la denuncia, lo que se está pidiendo es que se evalúe si se incorpora al proceso de calificación del equipo técnico, y por una sencilla razón. Este mismo pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en su momento determinó que todas aquellas que tenían que ver con el Ministerio Público iban a tener prioridad. No es para que nos molestemos, sino simplemente para que reflexionemos sobre la pertinencia, ya que se trata de un asunto de interés público. El que habla ha señalado de que el reglamento es clarísimo, 89M, pero también es cierto que si analizamos la precedencia o los aspectos vinculados al Ministerio Público, hemos hecho excepciones. Entonces, si no se cuenta con la anuencia del Pleno, pues seguimos adelante, señor presidente, eso depende de usted, pero no es de ninguna manera para ingresar en un debate que la verdad está de más. Por supuesto. Le cede la interrupción, congresista Beteta. Gracias, presidente. No es que a nadie moleste ni incomoda, simplemente lo que estamos haciendo es manifestar lo que claramente dice el reglamento. El reglamento dice que cuando una denuncia constitucional ha sido archivada, no es que porque sea una emergencia o no una emergencia, tiene que nuevamente ahorita tener que calificar la denuncia que ha ingresado por la fiscal de la Nación. Entonces, creo yo, eso lo único que estamos pidiendo es que se respete el reglamento. Acá no trata de la voluntad del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ni de lo que podamos decir nosotros, simplemente respetar lo que dice el reglamento, salvo pues que ya mañana todos tomemos acuerdo lo que nosotros consideramos y no apliquemos nada a lo que diga el reglamento. Solamente eso quería dejar constancia, presidente. Presidente, la segunda interrupción me la pidió el congresista Vázquez. Congresista Vázquez, tiene la interrupción. Gracias, congresista Cheput. Sí, solo para diferenciar, pues, una cosa es priorizar en la agenda el trámite, y ahí, por ejemplo, nosotros hemos estado de acuerdo siempre que los casos de la Fiscalía deben ser priorizados, porque el reglamento en ese aspecto no contempla, y siempre ha sido prerrogativa del presidente de la subcomisión si decide priorizar un tema o ponerlo en orden de llegada como él lo ha estado considerando. Pero sobre este hecho es otra cosa distinta, no se trata de priorizarlo, no, se trata solo de cumplir el reglamento. Si el reglamento dice que no se puede calificar o no se puede tratar una denuncia constitucional que ha sido archivada en cualquiera de sus etapas, por más que querramos priorizarlo, si lo hacemos, estamos jugando a favor del denunciado, pues, salvo que querramos eso, ¿no? Yo, la verdad, creo que la mejor manera de hacer es cumpliendo el reglamento tiene rango de ley orgánica y nosotros somos los primeros llamados a cumplirla. Gracias, presidente.
Para concluir, congresista Cheput. Presidente, yo no tengo ningún inconveniente, en vista de lo planteado por el congresista Vázquez, en retirar mi solicitud. Pero que quede claro que no se está pidiendo la acumulación, sino que ingrese en orden prioritario, que no es sinónimo de que se va a evaluar de inmediato y que vamos a llegar a una conclusión, una sanción o una exoneración, sino simplemente que ingrese a la Secretaría Técnica. Al final, eso será potestad de usted, señor presidente. Gracias. Para concluir, le vamos a dar la palabra al congresista Pacori Arana, pero quiero hacer una precisión. Corregir lo que acaba de decir el congresista César Vázquez. Esta presidencia no ha funcionado de manera autócrata. Acá hubo una votación y acá se decidió, como en anteriores periodos anuales, que las denuncias constitucionales se vean de manera cronológica. Y segundo, respecto al pedido, es un pedido del congresista Cheput, esto tendría que estar a votación, y acá no se está viendo el tema de fondo. Como bien lo ha corregido hace poco, se estaría pidiendo que se califique, se priorice, ¿no? Así que dicho esto, le damos la palabra al congresista Pacori, luego al congresista Arana, y para concluir al congresista Javier Velázquez Quisqué. Congresista Pacori, por favor. Sí, señor presidente, la denuncia constitucional número 301, que ha sido declarado procedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que darse cuenta a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente todavía no ha tratado esta denuncia constitucional para su archivo definitivo. Entonces, en ese sentido, considerando ese aspecto y además en mención al reglamento, y además tenemos un acuerdo que en anterioridad de que en casos que involucran al Ministerio Público, estos podían darse un trámite prioritario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el pedido que hace el congresista Juan Cheput entraría en esa razón, no para que se acumule, sino para que esto sea tratado con prioridad, señor presidente. Entonces, teniendo los antecedentes, teniendo estos precedentes, creemos que, además, respetando el reglamento del Congreso, hay condiciones para que se pueda votar esta denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, señor presidente. El único antecedente que existe, congresista, es poner a la calificación la denuncia del Ministerio Público a la fecha, no de ahí para adelante, si no estaríamos viendo también otros casos que hemos visto anteriormente y que se priorizó. Congresista Arana. Gracias, presidente. Como sabemos, presidente, la priorización de acusaciones constitucionales sí es una potestad en su tratamiento de esta comisión. Tenemos hasta informe que pedía a la oficialía mayor que esa potestad es potestad de esta comisión y no se viola con ello ningún reglamento. No es que tiene que aprobarlo la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo. En cuanto a la denuncia constitucional 301 que se ha mencionado, que fue presentada por congresista Paza y Ceballos, ¿no? Efectivamente esta no ha sido dado cuenta a la Comisión Permanente, y segundo, presidente, por esa razón, en esta lectura que se pretende hacer, que pone nerviosos el pedido que ha hecho el congresista Cheput, que yo he hecho mío, si él lo quiere retirar, en todo caso voy a mantener el pedido, presidente, y que si es preciso se proceda a votar, es que efectivamente se haga el informe de calificación de la acusación que ha enviado la fiscal de la Nación, porque para comenzar, de lo que nos ha llegado hoy día, presidente, de esta denuncia constitucional, los hechos son los mismos: encubrimiento real, encubrimiento personal agravado en grado de tentativa. Y yo quisiera recordar, presidente, que no podemos medir las cosas con doble rasero. Yo sé que aquí el tema arrojadizo es: no quieren que se investigue a las chalinas verdes. En realidad los tuppers anaranjados son los que están creando ese problema, ¿no? Así que, presidente, dejémoslo ahí, porque creo que no es el sentido caer en las provocaciones que la colega ha planteado. El tema es que se ha planteado es que simplemente se haga el informe de calificación, ¿no? Y que se priorice y se tome esa decisión ahora, presidente. O sea, ¿cuál es el problema? ¿A qué viene el nerviosismo? De que llevamos más de 8 meses con acusaciones contra el fiscal Pedro Chávarri, que se busca ganar tiempo, darle oxígeno, etcétera, y se señala que eso jugaría más bien en su favor, en contra de la comisión y a su favor. No es verdad, presidente. Y en ese sentido yo quisiera recordar, presidente, que cuando se archivó la acusación constitucional se decidió
archivar la acusación constitucional 301, ¿qué es lo que señalaron como argumento, presidente? Presidente, si me prestan atención, por favor. Yo quiero leer del diario de debates algunas declaraciones de por cuáles fueron las razones que se tomaron para archivar la acusación constitucional 301. El congresista Velázquez Quesquén señaló lo siguiente: además, la fiscal de la Nación ya está haciendo una investigación al respecto y resulta poco serio y poco oportuno que sin mayor fundamentación, solo por lo que ha declarado la asesora de Chávarri, en este caso en los periódicos, declaramos procedente. ¿Qué es lo que estaba señalando? Que había que esperar que llegue la acusación de la Fiscalía. Y ahora que ha llegado, entendemos que ha ingresado el día jueves o viernes, y que recién hoy día se nos ha compartido, ¿no? Se diga ahora lo contrario. ¿Qué es lo que sostuvo la congresista Beteta cuando se archivó el 2 de abril la acusación constitucional, la denuncia número 301? Señaló: en todo caso, como lo pidió el congresista Velázquez, que se solicite la información a la Fiscalía de la Nación para saber si hubo o no algunas acciones que se han tomado, pero en función a eso se pueda tomar una decisión. Y ahora que tenemos que tomar una decisión, decimos no, que se vaya para adelante. Es más, señaló lo siguiente: ese es un pedido que nos corresponde, dijo la congresista Beteta en la sesión del 2 de abril. En todo caso, se tomará una decisión de acuerdo a cómo se está procediendo. No me parece que sobre el pedido de un congresista a priori se diga que no se pueda ver, salvo que haya intencionalidad, otra intencionalidad sobre este hecho. ¿Y a qué se refería? A que se solicite la información a la Fiscalía. Y ahora no solamente es que tengamos una respuesta a la solicitud de información, sino la Fiscalía está cumpliendo con su mandato constitucional, con su acción jurisdiccional. Y lo que estamos diciendo, miren, eso puede pasar para después. El propio congresista Mantilla señaló claramente que lo prudente para atender la acusación 301 era por lo menos pedir el informe del Ministerio Público, y cita a la congresista Beteta. De acuerdo con eso, tomar una decisión final. Y la decisión que estamos pidiendo que se tome, presidente, es que se priorice la evaluación de la procedencia del informe. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, presidente, mal haríamos hacer declaraciones en un momento para un tipo de decisión y en otros momentos otro tipo de argumentos para otras decisiones, que en este caso lo que dejan en evidencia es que efectivamente se quiere postergar las acusaciones que tengan que ver con el señor Pedro Chávarri. Me piden una interrupción, presidente, a través suyo, el congresista Vázquez. Les ruego que seamos un poquito cortos para poder continuar con la sesión. Sí, gracias, presidente. Ya, gracias, congresista Arana. Sí, yo creo que estamos confundiendo el tema de priorización con el tema del cumplimiento del reglamento. La priorización, creo que ahí hemos sido claros muchas veces, nosotros hemos coincidido, congresista Arana, se prioriza el tema de la Fiscalía. Y quien estableció que no se priorizara si no se sigue el reglamento, ya lo aclaró el presidente, fue finalmente la votación aquí por la mayoría fujimorista, ¿no? Pero bueno, quiero diferenciar, mire, yo tengo insalvables diferencias y sobre este tema puntual, más aún con el fujimorismo, pero no vendamos humo tampoco, congresista Arama, porque aquí no se trata de que no querramos que se vea el tema o que se postergue. Lo que queremos es que se cumpla el reglamento, porque el reglamento no dice, en el numeral M, el artículo 89, no dice en situaciones especiales o coyunturales, sí se puede, no dice eso, ¿no es cierto? Entonces, dice tal cual que en cualquiera de las etapas, si es que ya está archivada una denuncia constitucional, se cumpla, ¿no? Y no es que me compraron, voy a votar a favor del Intorno Chapul, no es adelanto de opinión, no es adelanto de opinión, por si acaso, porque ya este es un tema que hay un informe conocido y ya hemos revisado todos, pero yo creo que el tema del deslacrado es un hecho absolutamente grave y ahí coincidimos con congresista Arana, pero si usted se equivoca al decir que son los mismos hechos. El hecho que sean los mismos delitos, encubrimiento real y encubrimiento personal, no significa que sean los mismos hechos, pues, porque el de encubrimiento real y el encubrimiento personal se refiere a la destitución de los fiscales de Lavajato, y el otro se refiere también al pedido de información sobre el acuerdo de Odebrecht, pero en este caso el encubrimiento real y personal se refiere al deslacrado, es otra cosa distinta, no confundamos a la población. Gracias.
Vayamos al tema de forma, señores, no estamos en el tema de fondo, para que concluya y luego el congresista Velázquez. Entonces, el pedido de que efectivamente se pueda priorizar la calificación del informe, teniendo en cuenta, como ha recordado el congresista Pacori, que el archivamiento de la acusación 301 no ha sido dado a cuenta de la Comisión Permanente y que incluso podría corregir la decisión que hemos tomado aquí. Y por tanto, no estaría del todo archivado si la Comisión Permanente decidiera modificar el acuerdo. Y aquí estamos asumiendo que el tema ya quedó, estamos incluso yendo por encima del acuerdo que podría tomar la Comisión Permanente. Y eso, la verdad es que hace quedar muy mal nuestra función, presidente, para tomar conocimiento y calificar la procedencia de la acusación que ha presentado la fiscal Zoraida Ábalos. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, para concluir, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera, en primer lugar, que en esta subcomisión no podemos tomar decisiones que estén alejadas de la Constitución y el reglamento. Y en primer lugar quiero decir que, siendo coherente con lo que ha expresado el congresista Arana, lo que yo manifesté cuando se archivó la denuncia constitucional 301, en esa lógica yo estoy en la línea de lo que se ha planteado. Pero yo lamento de que no se interprete adecuadamente el reglamento. El reglamento se ha hecho para cumplir, y lamentablemente una mayoría numérica acá lo interpreta el reglamento de acuerdo a sus intereses particulares. Y quiero decir lo siguiente, presidente, esta discusión tiene mucho que ver con algo que, si es de forma, es fundamental con relación al pedido que ha hecho el congresista Juan Cheput. He venido sosteniendo, y no se quiere hacer caso, de que se está viciando de nulidad los procedimientos porque se está incumpliendo el reglamento. Usted, en el fundamento, y voy a leer en los fundamentos que ha dado Juan Cheput en este informe, el señor Chávarri y en otros, siempre se ha hablado de que el antejuicio es un procedimiento político jurisdiccional. Ya no lo digo yo, lo dice el informe del señor Cheput también, que lo he leído. O sea, es un procedimiento jurídico, es político jurisdiccional. Político porque lo ve un ente político, jurisdiccional porque tiene que ver con una etapa de un proceso penal. Nosotros ahí no sancionamos, sino acusamos. Entonces, en materia jurisdiccional, los plazos y las etapas se tienen que cumplir. Y yo lamento que, cuando observé que al fiscal Pablo Sánchez se le había archivado una denuncia de calificación en la comisión cometió el despropósito de llevarlo a la Comisión Permanente y reabrieron esa investigación. Ese proceso está viciado. Porque en el reglamento no hay que ser abogado para no entender claramente lo que dice el reglamento. En el caso del artículo 89, que establece todo el procedimiento de antejuicio y de juicio político, se tiene que respetar escrupulosamente. ¿Por qué? Miren lo que dice el artículo 89 con relación a la calificación, a esta primera etapa de calificación. Dice, las denuncias que son calificadas. ¿Quién califica las denuncias? El equipo técnico y el presidente de la República. Que son calificadas improcedentes, se remiten al archivo. Categóricamente. ¿Dónde dice que se va a la Comisión Permanente? No, permítame. Ya. Dice, las denuncias que son calificadas improcedentes se remiten al archivo. Yo he escuchado decir a algunos miembros de la comisión que la denuncia que ha hecho la fiscal Zoraida Ábalos tiene que presentarse en otro periodo legislativo con nuevas pruebas. No es verdad. No es verdad, presidente. Porque ya el 89M establece claramente el criterio. ¿Qué dice el criterio? Ya no refiriéndose a la calificación de las denuncias. Dice, las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento, informe supone que hemos hecho investigación, y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional. Y ese es un ejemplo muy sencillo. Hemos pasado la calificación, se ha declarado procedente, se ha investigado y se encuentra que hay responsabilidad o no la hay. Dice, que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional. En cualquiera de sus etapas no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones requiriendo la presentación de nueva prueba. Este no es el caso, porque la 301 se archivó sin actuar pruebas. Entonces, ¿cómo vas a exigir nueva prueba si no actuaste pruebas? Si sientes una calificación. Dice, en caso contrario son rechazadas de plano. Y eso tiene que ver.
creo que debe usted hacer cumplir el reglamento. El tema de la priorización sí es un tema de carácter político. Eso sí es un tema de carácter político. Yo le preguntaría, ¿por qué la denuncia de los exministros del gobierno no la pone, no la prioriza usted? Porque la mesa, y con acuerdo de la comisión, tomó la decisión de llevar ordenadamente las denuncias constitucionales. Entonces, presidente, yo creo que es un grave error que se invoque hoy día que una denuncia que ha sido archivada por calificación no se pueda volver a poner en este periodo legislativo. Yo voy a votar a favor de que la denuncia hecha por la doctora Zoraida Ábalos se ponga en la agenda. No se puede rechazar, porque ese fue el argumento que yo esgrimí cuando me opuse y voté por el archivamiento de la calificación. ¿Por qué? Porque me enteré por los medios de comunicación que la fiscal de la Nación estaba visualizando los videos, estaba tomando testimonios, entonces ahora viene ya una denuncia documentada, y ese argumento de decir que no se puede presentar hasta el próximo periodo es absolutamente antirreglamentario. Sí se tiene que ver, porque lo que nosotros rechazamos fue una calificación, no rechazamos una investigación. Por eso, presidente, queda en manos de usted que usted pueda tomar la decisión. El tema de la priorización ya es un tema político. Tan es así que no podemos exigir aquí lo que ni siquiera en el Pleno se hace. Nosotros le aprobamos una agenda al presidente, pero ¿quién prioriza los temas de la agenda? El presidente, porque es un encargo que le hacemos. Por eso, presidente, dejo sentado que hay que, no en lo posible, debemos respetar el reglamento. Y por eso creo que esa denuncia sí tiene que ser incorporada en la agenda de la comisión. El tema de la priorización es un tema del criterio que se ha tomado y que usted en un momento lo hizo votar y nosotros votamos en el sentido de la propuesta que hizo la mesa. Gracias. Congresista Beteta, para concluir. Gracias, presidente.